Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, una semana más, aquí estamos en el Chester, hoy en un escenario que nos encanta, que es la sala infantil del centro, el cine, Yelmo Cines, del Centro Comercial Torre Cárdenas, que son dos de los actores que nos posibilitan hacer, bueno, llevar más de 3 años ya haciendo este Chester, este programa, y este año también junto con los amigos de Ejido Motor Almería, concesionario multimarca, con Fiat Professional, Abarth, Jeep, Alfa Romeo, en fin, un montón de marcas. Además suena una musiquilla de fondo que eso es magnífico, ¿no? Porque yo creo que, claro, como alguien se ha debido enterar que hoy tenemos como invitado a un músico, aunque no viene en su calidad de músico, sino en su calidad de delegado de la Consejería de Desarrollo Educativo, Universidad, bla, 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 en la provincia de Almería. Paco Alonso, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas. Buenos días, Víctor. Muy bien. Realmente no puedo decir otra cosa. Y además Muy ya no han bien. cortado la música, es decir, era claramente una música preparada para tu presentación. He hecho la presentación y se ha cortado la música, ¿no? Eso parece, que han tenido la deferencia de poner música, teniendo en cuenta que yo pertenezco al gremio de los músicos. Tendremos que hacer un día un Chester tú y yo, pero traer un piano en vez de un Bien. sofá. Bueno, no sería mala idea. No estaría mal, ¿eh? Estaría- Sería ya... O hacer otro programa, inventarnos otro programa que se haga con un piano. Sí, ¿Cuántos se hacen así? todas las locuras que se ocurren aquí en Almería al final las terminamos haciendo nosotros. Eso Bueno, es verdad. hoy nos hemos marcado como objetivo en este Chester, a ver si nos da tiempo, porque hay mucho material, pues ir desmontando con datos oficiales las trolas que la izquierda y el sindicalismo militante va vertiendo acerca de la educación en Andalucía. Yo ya lo he repetido muchas veces, hay dos polos de atención principal en cuanto al trolerismo de la izquierda en Andalucía, que es por un lado la educación y por otro la sanidad. No tardará mucho en venir por aquí de nuevo el delegado de salud, pero hoy toca educación. Bueno, creo que habrás visto el vídeo en el que hace no mucho, pues con 4 preguntas muy sencillas, pues casi tuvo que meterse debajo de un coche José Luis Sánchez Teruel, porque es una cosa tremenda. Y yo lo primero que te iba a decir es, seguramente una frase que tú me has oído muchas veces, en el momento de la historia de la humanidad en el que la ciudadanía común tiene más acceso a la información, creo que estamos peor informados que nunca, precisamente porque buena parte de esos canales los ocupa gente empeñada en que estemos mal informados, en introducir en esos canales información que es rigurosamente falsa. Le preguntaba el otro día a Sánchez Teruel, ¿cómo lo podemos hacer para saber si quien dice la verdad eres tú o es Sánchez Teruel que dice justo lo contrario de lo que dices tú y la Junta de Andalucía? Hombre, yo entiendo que un parlamentario andaluz tiene los medios para poder informarse de cualquier asunto que vea conveniente. Y en educación, que es precisamente uno de los pilares del gobierno de Juanma Moreno, pues la información es accesible. Ahora me sorprende que den datos contradictorios y que tomen como referencia cuestiones que han sido, además, pensadas e ideadas por ellos mismos y que ahora mismo desde la Junta de Andalucía estamos intentando resolver, aparte de la herencia que nos dejaron, que no fue precisamente muy buena, y bueno, quieran ahora revertir esa mala gestión, por decirlo de alguna manera, en el gobierno de Juanma Moreno, cuando lo único que hace es invertir en todos los ámbitos, no solamente en el ladrillo, que el Partido Socialista ataca mucho en ese sentido, pero no se da cuenta que se está invirtiendo también en profesorado, en la remuneración a los profesores, con el salario que se está equiparando a otras comunidades, en ayudas a las familias, en necesidades educativas especiales, en integración, en atención a la diversidad, y eso ha supuesto que un presupuesto que en el año 18 rondaba los 6.328 o 29 millones,
hemos pasado a un presupuesto de 9.167. Y te doy un dato que es significativo. El presupuesto del año 18 era menor que el capítulo 1 del presupuesto actual. Es decir, el capítulo 1, que son los sueldos de los profesores. De 6.000 y pico a 9.000 y pico, más de un 33% de incremento de presupuesto. ¿Y eso en qué se está plasmando? Digo porque con esta pregunta creo que ya vamos desentrañando algunas de las bolas macabeas que nos quieren colar los señores del PSOE y de la izquierda en general. ¿En qué se ha gastado se está gastando un 33% más de lo que se gastaba? Fíjate, una de las reivindicaciones del profesorado de hace ya muchos años, de lustro, la equiparación de sueldo. Ahora, este curso es el último de los 3 que estaban previstos para equiparar ese salario, ya este es el último. Bueno, pues los maestros, el grupo A2, va a tener en su sueldo un incremento de hasta 2.000 euros anuales y en el caso de los profesores, el nivel A1, de unos 2.300 euros. Eso ha supuesto una inversión de más de 200 millones de euros que hay que contemplar ya en cada presupuesto año tras año, como es lógico. Y fíjate, hemos pasado de ser la penúltima comunidad en cuanto a sueldo a ser la 7ª de España. Es decir, se ha incrementado y se ha dignificado también el sueldo del profesorado. En el caso de las necesidades educativas especiales y de la atención a la diversidad también ha habido un aumento considerable. Fíjate, en el año 18 se invertían unos 388 millones de euros, este año se van a invertir 589 millones de euros. Casi el doble. Casi el doble. ¿En qué se nota eso? Pues en los profesionales dedicados a este tipo de enseñanza, es decir, tanto docentes como no docentes. Llegamos ya a un 30% más de estos profesionales, sobrepasamos los 13.000. En Almería tenemos más de 1.300 profesionales de este sector. Y fíjate, te doy 2 datos también importantes. Es decir, del personal docente en Almería hemos incrementado en 135 los recursos y en no docentes en 150. Es decir, todavía hay que seguir invirtiendo, cuidado, es en ese ámbito, en el de las necesidades educativas especiales, la integración, es fundamental seguir invirtiendo. Pero se ve que hay una evolución y un incremento del presupuesto, como tú bien decías, de casi el doble. Pero en cuanto a la inversión que se hace en ayuda a las familias, pues estamos hablando también de un incremento muy importante. Ahora estamos en 899 millones dedicados a ayuda a la familia. ¿En qué se refleja eso? Pues becas, en bonificaciones para el primer ciclo de infantil de 0 a 2 años, en el transporte escolar, todo el transporte escolar es gratuito y desde el 18 hemos aumentado en 115 millones la inversión en transporte. La gratuidad de libros. Hoy, este año, 46.000 alumnos de Almería, con una inversión de más de 10 millones de euros, van a poder disfrutar de libros nuevos gratuitos. Y durante los últimos 6 años se han invertido 400 millones de euros en la gratuidad de libros. Es decir, el incremento... ¿Antes se cobraban? Vamos a ver, antes había becas de libros. Yo recibía becas por tener, para cubrir los gastos de libros, pero es que hoy día es gratuita. Es decir, y aquellos alumnos que no tenían becas, pues los padres compraban los libros. Tenéis una manera muy extraña de intentar privatizar la educación. Porque vuestro objetivo es privatizar la educación y la sanidad, como todo el mundo sabe, y lo queréis hacer invirtiendo más que nunca en lo público. Yo creo que vais por mal camino, así no privatizáis esto, ¿eh? Me encantan tu ironía, Víctor. Una cosa tremenda. Porque fíjate, tenemos desde el año 18 6.800 docentes más. Y tenemos 107.000 alumnos menos. Vamos, si eso es privatizar, pues no sé cuál es el concepto de lo privado. Es decir, estamos invirtiendo más en profesorado, estamos invirtiendo más en medios para ayudar a las familias, en más medios para ayudar también a las familias que tienen hijos con necesidades educativas especiales. Incluso hay otro recurso importante para la conciliación familiar, como son los comedores, las aulas matinales, y se ha aumentado en una cantidad muy importante. Por ejemplo, los comedores se invierten desde el año 18 115 millones más.
Es decir, que le estamos procurando a las familias que la enseñanza no les cueste dinero. Yo quiero aclarar en este punto que a mí me encantaría que viniera José Luis Sánchez Teruel aquí, igual que ha venido Paco Alonso. Es decir, está invitadísimo. Lo que pasa es que no viene. Y no viene porque si en una rueda de prensa, pues al final, cuando le haces 3, 4 preguntas, pones la misma cara que un gorrinillo en una matanza, pues imaginarlo aquí en el Chester sería una cosa dantesca, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco a la infraestructura, al ladrillo, ¿no? Mister Ladrillo le hemos puesto en la radio a Sánchez Teruel, porque bueno, se lo hemos puesto, se lo ha puesto él solo. Hizo una rueda de prensa con un ladrillo para decir en Almería el Partido Popular no ha puesto ni un solo ladrillo. Esto es muy habitual, es decir, el PSOE y la izquierda, su táctica es suelto una cosa muy gorda, a ver si cuela, y si luego no cuela ya la voy matizando, como la señora del otro día de Marea Blanca que me decía que se van a cargar el Hospital del Poniente. No sé qué van a hacer con el hospital, van a tirar un misil allí o qué van a hacer. Bueno, pues Sánchez Teruel lanza lo del ladrillo y luego ya dice, no, que no ha inaugurado ninguna infraestructura en estos 6 años o en estos años de gobierno de Juanma Moreno en Almería. Y entonces cuando les hablas del Conservatorio de Danza, Quina Jiménez, o les hablas del Instituto Huercal de Almería, dice, no, que no han inaugurado ningún colegio o instituto en Almería capital. Entonces van estrechando el círculo hasta que la trola gorda pues, tiene algún parecido con la realidad. Pero habremos de ladrillo porque yo pues tengo la manía de leer y leo mucho informe. Y claro, los últimos informes que he leído, que seguro que tú los has leído también, pues me hablan de una inversión en ladrillo educativo en Almería histórica. Jamás antes se había producido una inversión similar. Yo entiendo que no. Es más, se ha planificado más centros nuevos que nunca. Y eso es algo que también el Partido Socialista no echa en cara. Y, hombre, a mí me sorprende porque ese dato que da el Partido Socialista en sus declaraciones de que hay planificados 12 centros nuevos, pues de alguna manera demuestra que la gestión que hicieron ellos no fue buena. Vamos a ver. Hay datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2011 al 2011-2021 sobre los censos en España. Estamos hablando de 10 años. Los datos que han sacado es que Almería es la tercera provincia que más ha crecido en población en España. Y la segunda Andalucía, porque la primera es Málaga. Vamos a ver, entre el año 11 y 21, es decir, durante esos 8 años, los primeros 8 años, gobernó el Partido Socialista, no tuvo previsión para darse cuenta que todo el litoral almeriense, todas las poblaciones de la costa, iban a tener un incremento que ya está previsto. Hace unos días la alcaldesa de Almería hablaba de que en los próximos 10 años Almería capital va a crecer un 15% sus habitantes. Es decir, que es algo que ya, con lo que se cuenta. Nosotros nos encontramos en el año 19 que había una carencia de infraestructura importantísima, porque no había donde meter a los niños, no había donde darles clases, no había espacios escolares. Hubo que programar entre el año 19 y el 22 se programaron, ¿no? Entre el 20 y el 22 se programaron 10 centros nuevos, planificados. Pero claro, planificar no significa que vamos a construir al día siguiente o al año siguiente. Planificar significa, pues primero que hay que conseguir fondos, segundo que hay que hacer un proyecto, segundo que hay que supervisarlo, porque eso es fundamental. Luego, adjudicar la obra, licitarla, que se lleva tiempo, porque estamos hablando de cantidades enormes. Un centro como el de Las Salinas, que ya está en construcción, tiene un presupuesto de 10,5 millones. Todo ese tiempo es necesario, entre otras cosas, porque el dinero público tenemos que garantizar que se aplica bien. Y además tenemos que garantizar que el proyecto que se lleve a cabo esté, digamos que, controlado al centímetro. Y en eso tengo experiencia por mis años de alcalde. Yo me encontré un proyecto, un gran parque que se hizo precisamente en un antiguo estercolero, se cubrió e hicimos un parque. No era gran cantidad, unos 300.000 euros. Bueno, para entonces a mí 300.000 euros me parecían una millonada. Hoy hablando de millones como estoy hablando en la consejería, me parece incluso hasta pequeño, un presupuesto pequeño. 300.000 euros. Y fíjate, cuando llego a visitar la obra, que estaba a punto de terminarse,
andaba en el parque y se me hundían los pies en el albero. Le pregunté a los obreros que estaban allí y me dijeron que eso, que se quedaba así, que ya estaba apisonada la tierra. Y digo, bueno, pero es que así no se puede pasear en este parque, esto es No va a venir nadie. impracticable, claro, esto es impracticable. Y me dice, claro, es que no se le ha echado lo que había que echarle. Pues mire usted, ¿qué hay que echarle? Pues esto se le echa, se mezcla con cal y cuando llueva por primera vez se compacta el albero y se queda perfecto. Digo, ¿y por qué no se ha echado? Dice, mire usted, en el proyecto no está. Bueno, pues vamos a intentar de alguna manera esa carencia cubrirla. Y me dice, pero no, que hay más carencias. Es que los parterres no tienen la malla antihierba. Pero es que la instalación eléctrica está en el lado contrario donde tiene que ir. Dice, y hay una cuestión que en un parque es fundamental y que no está. ¿Y a qué se refiere usted? Dice, pues que cuando vengan los niños aquí que beben, no hay ni un caño de agua previsto en el proyecto. Es decir, si no se hace una buena supervisión del proyecto, luego nos podemos encontrar con sorpresas. Vamos al grano. ¿Cómo está el ladrillo educativo en este momento en Almería? Es decir, ¿qué se ha hecho desde el año 19? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué tiene ya una hoja de ruta concreta para hacer en los próximos años? Pues mira, entre el 19 y el 24, mis datos llegan hasta agosto del 24, se han invertido en Almería casi 73 millones de euros en 333 obras finalizadas. Todas de madera. Bueno, Dice Sánchez Teruel que el ladrillo no se ha puesto ninguno. son de ladrillo. Ah, de ladrillo. Sigo insistiendo, me encantan tu ironía. El ladrillo, y en ese ladrillo tenemos obras tan importantes como el Colegio el Camino de la Torre de Viator, o tenemos el nuevo Instituto de Huércal de Almería, que se inauguró hace un par de meses, a principio de curso, o tenemos el Quina Jiménez, que no mencionaba el Partido Socialista en sus declaraciones, y ha sido fundamental para que la enseñanza artística tenga un espacio digno. Yo he sido testigo y he compartido aulas con danza y con música, y son totalmente incompatibles. Yo daba clases a niños de 8 años y encima tenía un grupo de 25 niños y niñas dando taconazos. Entonces, eso es incompatible. Y además estábamos ocupando por las tardes casi todo un centro, el Alborán, llegó a tener hasta 37 aulas ocupadas por el conservatorio. A ver si eso va a ser hacinamiento o delegado. Hombre, eso es, bueno, eso es buscarse una solución, bueno, pues transitoria, porque no se podía hacer de otra manera. Ahora, con el nuevo centro educativo de danza, porque es un centro educativo, tenemos cubiertas esas carencias. Y ahora mismo se ha hecho una obra en el Conservatorio de Música donde se han sacado de los espacios que ocupaba danza 30 aulas. Bueno, a lo que iba. Aparte de esos 3 centros. Sí, a lo que ibas, porque si no, Sánchez Teruel entonces centrará, como el otro día, su denuncia en colegios e institutos, para sacar el Quina Jiménez como si eso fuera, pues yo que sé, un platillo volante. Venga, pues vamos a colegios e institutos. Desde Huercalovera hasta Adra te puedo decir la obra millonaria. El Instituto Albujaira, 2.200.000, una ampliación del instituto para ciclos formativos. Vera, el nuevo gimnasio del Colegio Reyes Católicos. Níjar, el Colegio Concordia, 2.200.000 euros. Tengo una anécdota con el Concordia. Sabes que yo vivía allí y en una visita que hice al colegio, yo salí aterrado. ¿Cómo se puede mandar a tu criatura, a tu niño aquí? Y bueno, pues luego me enteré que efectivamente lo pusisteis vosotros en obra. Era dantesca la situación del Concordia. Pues ahora tiene una ampliación, incluido el comedor, que por cierto ya se ha solicitado para que comience el curso que viene. Y a eso le añadimos en Níjar también, no nos olvidamos de los colegios públicos rurales, cuidado, que tenemos 19 en toda la provincia y está, por ejemplo, el Viso, los Albaricoques, el Barriquete, inversiones también de ampliaciones de esos colegios porque hay mucho alumnado, sobre todo de migrantes que vienen a trabajar en la zona. En Almería tenemos la ampliación del Sol del Portocarrero también por 2 millones y pico. El otro día lo vi, allí. Lo viste. El Los Ángeles 1.800.000. El Europa Ramos Santander otros 1.700.000 en ampliación. Tenemos en Roquetas el Turaniana, otros 2 millones que por cierto del Turaniana se quitó aulas prefabricadas que llevaban desde el año 2003. 20 años. En el Ejido, la ampliación del Murgi, el gimnasio de Luz del Mar. Y además tenemos
el colegio Bahía de Almerimar, que va a costar alrededor de 9 millones de euros, que si todo va bien terminará a principios del año que viene. Y además se acaba de licitar el Instituto de Almerimar por 9 millones y medio de euros. Noticia de esta semana, efectivamente. De esta Sabe la semana. gente que esta entrevista es grabada, sale el lunes, pues creo que ha sido este miércoles cuando se ha anunciado. Pero además, el Instituto de las Salinas de Roquetas se ha empezado ya su construcción hace un par de semanas, es decir, replanteo, materiales, demás. Es decir, que estamos hablando de realidades. Pero fíjate, te quiero dar otro dato importante. Hemos actuado en más de la mitad de los pueblos y ciudades de Almería. Las más importantes, los pueblos pequeñitos, normalmente mantienen los colegios el ayuntamiento. Digo normalmente porque también se ayuda. Pero el ayuntamiento es el que tiene las competencias del mantenimiento, de la reparación y la conservación de los colegios públicos. Mira, estoy hoy escuchándote y la verdad que me estoy cabreando, la verdad. Perdóname que te lo diga así. Porque No a mí es digo que yo. la mentira es el fenómeno humano que más me molesta. Y digo humano porque los perritos, las mascotas, no nos mienten. Ellos no mienten. La mentira es algo, perdona que me ponga filosófico, pero es algo consustancial al ser humano. Solo el ser humano miente. Y yo, sabes que llevo una guerra contra la mentira política en concreto. Y estoy pensando, bueno, ¿y qué habría que hacer con esto? Es decir, cuando el otro día el señor Sánchez Teruel nos habla de que no se ha puesto un solo ladrillo en centros educativos de Almería Capital, porque al principio dijo de provincia, y luego ya restringe, ¿qué habría que hacer? ¿Podría el delegado de Almería pedir que se le invitase a una sesión plenaria del Parlamento de Andalucía para que se le cayera la cara de vergüenza a Mr. Ladrillo? ¿Podría, no lo sé, yo te ofrezco que hagamos una serie de programas en los que selecciona 8 o 10 obras, yo me desplazo con vosotros y vamos a los diferentes centros donde o bien se han construido nuevos o se han hecho ampliaciones de ladrillo, con vídeo, para enseñar, porque al final es que estos señores se valen de que, bueno, pues yo coloco la trola, hay un montón de medios de comunicación que hacen una labor periodística vergonzosa, que se hacen eco de la trola. ¿Te ha llamado alguien después de la rueda de prensa el otro día de Sánchez Teruel? No. Se hacen eco de la mentira, no comprueban, y luego hay gente que se lo cree. Que esto es una vergüenza, algo habrá que hacer. Solamente he recibido noticias de una pregunta parlamentaria sobre un problema que hay en un colegio de Aguadulce con unos alumnos autistas. Eso es lo único que el Partido Socialista ha pedido en el Parlamento. Pero claro, es que, ¿qué van a preguntar? Es decir, si te estoy dando datos muy evidentes. ¿Hay alguna duda? Porque claro, cuando se hace una ampliación, esto no es controvertible. Es decir, estaba así el colegio y está así ahora. Es que no se puede poner en duda. Pero luego hablan de cifras de inversión. ¿Hay alguna manera de que la Junta de Andalucía esté falseando las cifras de inversión en educación? Entiendo yo que eso sería punible penalmente, ¿no? Totalmente. Es decir, la administración pública no puede engañar al ciudadano. Los datos que tiene que dar Y son si los alguien datos cree que es mentira, oficiales. debería ser juzgado, ¿no? Que se Más que vaya a una rueda de prensa. Evidentemente, que se vaya al juzgado y que denuncie. Es decir, todo eso está contrastado con APAE, que es la Agencia Pública Andaluza de Enseñanza, y que saben perfectamente lo que se está gastando, lo que se invierte. La mayoría de los proyectos están supervisados por ellos, se contratan también proyectos externos, pero es APAE la que controla y la que marca las pautas en cuanto a las licitaciones y demás. Es decir, todo en base a la ley y a las normas. Y si tienen dudas o bien entienden que lo que estamos haciendo desde la Junta de Andalucía es mentir, pues entiendo lo que dice, que denuncien. Delegado, dentro de esta estrategia de la mentira y de la miseria, porque al final se trata de reírse del ciudadano, por parte del Partido Socialista en Andalucía y en Almería, hay una palabra que es especialmente miserable, que es la palabra hacinamiento. Ya van 2 veces que el Partido Socialista utiliza esta palabra. Y bueno, pues como uno le gusta un poco cuidar su herramienta de trabajo, que es el lenguaje, pues por si acaso hay alguna duda, se va al regulador del lenguaje, que es la Real Academia, y encuentra que hacinar es amontonar con desorden. Yo le pregunté el otro día a José Luis Sánchez Teruel
si tiene noticia de algún aula en la que, tal y como él denuncia, se esté amontonando con desorden a los alumnos. Primero no me respondió y luego, cuando insistí, hizo lo mismo que hicieron a principio de curso con aquel cocinero famoso que las había dicho, no sé qué, de un centro, creo que en Cuevas de la Almanzora. Se lo había contado uno y luego resulta que no era tan verdad. Me respondió, no, yo no las he visto, pero lo he visto escrito en un informe. Pues voy a ver si tengo más suerte contigo. ¿Tienes noticia de algún aula en la provincia de Almería donde se amontone con desorden a los alumnos? Por supuesto que no. Es decir, vamos a ver, cumplimos estrictamente el decreto de ratio. Y tenemos tanto en infantil como en primaria, las aulas deben tener 25 alumnos, en secundaria 30 y en bachillerato 35. Pero es verdad que también la ley te permite un 10% más en el caso de que tengas pues, algún tipo de petición sobrevenida. Nosotros en Almería tenemos constantemente peticiones de ingresos en los colegios, en los institutos, porque afortunadamente nuestra provincia, como te decía anteriormente, crece constantemente. Y nos viene gente desde otras provincias y de fuera de nuestro país precisamente a instalarse en nuestra provincia. Esos son casos sobrevenidos. Es decir, yo no tengo una bola mágica para saber cuántos alumnos van a venir más. Entonces lo que procuramos, evidentemente, es que no, procuramos no, y lo hacemos, es decir, que no sobrepasen ese 10%. Es verdad que sobre todo en las zonas costeras, no en Almería capital, pero a lo mejor en Roquetas, en El Ejido, en Vícar, hay un porcentaje de aulas que tiene en el caso de primaria, por ejemplo, entre 25, 27, 26, 27 alumnos. Pero no es la mayoría. Y vuelvo a insistir, estamos cumpliendo con ese decreto que marca cuál es el máximo de alumnos para garantizar una enseñanza idónea. Y yo entiendo que, como tú bien explicas, si hacinar es amontonar alumnos, evidentemente no. Es decir, podemos estar en algunas aulas, es decir, al límite de la ratio, pero hacinados no, eso te lo aseguro. Bueno, estás hablándome de las condiciones idóneas para garantizar una buena enseñanza y lo está diciendo un docente, porque tú eres profesor profesional, digamos, ¿no? A diferencia del criterio de José Luis Sánchez Teruel, que no sé, a juzgar por cómo habla y de lo que habla, no sé si ha pasado alguna vez por un aula, sinceramente, no como profesor, sino como alumno. Esta realidad que denuncia el Partido Socialista, que ya me dices que no es verdad, ¿cómo ha estado durante 38 años de gobierno del Partido Socialista? ¿Tenéis noticias de ese...? Hombre, tenéis noticias, ya me has contado una antes, ¿no? Conservatorio de Música y Danza de Almería, donde os teníais que ir a ocupar las tardes en el instituto de al lado, que no sé si un instituto reúne las mismas condiciones que un conservatorio para garantizar una buena enseñanza. Pero ¿cómo estaba en general la situación, no de hacinamiento, que espero que nunca haya habido alumnos amontonados con desorden, pero sí de agolpamiento, de ocupación de las aulas antes? El dato que te he dado también anteriormente es significativo. Si ahora mismo, en estos últimos años, desde el 20 al 22, se tuvieron que programar 10 centros nuevos, y en el 24 hemos programado otros 2 más, uno en La Cañada, un instituto en La Cañada, y otro en Las Cabañuelas de Vícar, porque también es necesario, pues es evidente que si hacía falta tantísimo centro nuevo, más las ampliaciones que ya se han hecho y que están programadas, porque no hemos hablado de cuál es la hoja de ruta para el futuro, pero tenemos proyectos, muchos de ellos ya terminados, en supervisión y con la intención de que se vayan, como es lógico, licitando en breve. Pues imagínate, es decir, todavía las carencias eran mayores. Ese es el motivo de las aulas prefabricadas. Ellos fueron los que inventaron el sistema de las aulas. Voy a capítulo de aulas prefabricadas, que lo tenía apuntado, delegado. En el ámbito de las aulas prefabricadas, a mí me parece, corrígeme que tú eres el que sabe de esto, que hay dos elementos clave. Uno, o 2 cifras clave. Uno, el número de aulas que hay, y otro, el tiempo que permanece activa un aula prefabricada, porque en principio uno entiende que una aula prefabricada es un elemento transitorio en tanto en cuanto se da una solución a un problema de sobredemanda en un centro o en un área educativa. Me gustaría que me dijeras cómo ha evolucionado,
porque siempre vamos, ¿no?, a las cifras comparativas en lugar de yo no sé si 10 aulas prefabricadas son muchas o pocas, pero si las pongo en comparación con, pues ya me hago una idea. El número de aulas que había hasta el año 2019 y las que hay ahora, y algún tipo de ratio de temporalidad de cuánto permanece una aula prefabricada ahora en comparación con antes. Bueno, todo eso es relativo, sobre todo el tiempo, ¿no? Pero hombre, hay que procurar cuanto menos mejor. El Partido Socialista decía que con el gobierno de Juanma Moreno, Almería había tenido el mayor número de módulos prefabricados, de aulas prefabricadas. Bueno, eso no es cierto. En el año 2012-2013, en el curso 12-13, en Almería había 81 módulos prefabricados, es decir, 162 aulas, porque también el Partido Socialista, como sabe que cada módulo tiene 2 aulas, habla del doble, ¿no? Lo multiplica por 2. Bueno, ellos tenían 81 módulos, que son 162 aulas. Actualmente tenemos 64, que si no me falla las cuentas son 128 aulas. Se ha descendido. Pero es verdad que nos hubiera gustado descender mucho más. Pero es que esta es la carencia que ha tenido Almería, igual que, por ejemplo, con los centros sanitarios, el Hospital de Torre Cárdenas, con la carretera de Almanzora. Es decir, ¿habrá sido esto que desde los gobiernos del Partido Socialista no han considerado a Almería? Y claro, lo que tú decías de las aulas prefabricadas, el tiempo depende también de la prioridad. Es decir, los centros, por ejemplo, de Roquetas y de Ejido fueron programados en el año 20 y ya uno se está haciendo, el otro, me refiero a la Salina, al Merimar, se ha licitado, y el de las Marinas estamos en supervisión. Es muy posible que en 2 años los 5 módulos prefabricados que tienen ahora mismo los alumnos que ocupan el espacio de la Salina, como es lógico, se retirarán. Los módulos que tiene el Colegio Bahía de Almerimar, que terminará este año que viene, son 6 módulos prefabricados, se van a retirar. Y cuando lleguen las Marinas, que ahora mismo tenemos en el Gabriel Cara también unas aulas prefabricadas, y gracias a la intervención del ayuntamiento hay un edificio municipal donde se ha arreglado, se ha habilitado perfectamente, y donde están ahora mismo los alumnos, cuando se haga el Instituto de las Marinas, también van a desaparecer prefabricadas. 4 o 5 años es lo que hay que intentar. Es verdad que no te puedo decir que es un tiempo fijo, pues porque depende también de otros condicionantes. Si el proyecto estaba o no está, si hay que redactarlo, hay que supervisarlo, se puede llevar un tiempo. Y, hombre, más de 8 o 9 años no debe estar una prefabricada. Entiéndase. Una aula prefabricada, por cierto, conviene explicarlo, no es algo que se pone por capricho, ni es que lo plantas, riegas y sale de ahí. Una aula prefabricada es el sustitutivo de un aula estable, permanente, que no está, pues porque no se ha construido o está en construcción. Claro, uno piensa, corrígeme si me equivoco, que una aula prefabricada tiene mucho que ver con lo que se invierte en colegios, en centros educativos, en aulas permanentes. ¿Cómo está la comparativa? Digo, para hacer una comparativa justa, el mismo número de años. En cuanto a inversión en centros, en ladrillo educativo, desde el año 2019 hasta ahora, 5 años, pues, con respecto a los 5 años anteriores, del 14 al 19, más o menos, en Almería, sin irnos muy lejos. Pues, ¿Se ha construido más, se han puesto más ladrillos, se ha gastado más dinero en ladrillos o menos que en esos 5 años? ¿Está la cosa igual ahí ya? No tengo, en ese aspecto no tengo cifra fija y clara. Sí es verdad que yo recuerdo que se inauguró el Instituto del Toyo, que se llevó, incluso el Partido Socialista se quejaba de que inaugurábamos centros utilizando más de 5 años, es decir, y ellos estuvieron cerca de 10, 12 años para construir finalmente el instituto que hay en Retamar. No te puedo dar cifras y no me atrevo, por lo tanto, a decirte ese dato, pero lo que sí te aseguro, y es un dato clarísimo, es que en el año 23 cerramos la inversión, nada más que en Almería, en más de 26 millones de euros, que había sido la mayor inversión en los últimos 15 años.
Es decir, que Parece evidente, entonces. eso ¿no? es evidente, eso sí te lo puedo decir con absoluta No, claridad. yo he leído un dato, que tampoco lo tengo ahora mismo exactamente, pero de más del doble de inversión en ladrillo educativo en la provincia de Almería en los últimos 5 años que en los 5 anteriores. Más del doble. Por eso te preguntaba si la cosa está igualadilla. No. Si no tienes datos concretos, No, pero parece que no está muy igualada, no, ¿no? no tiene pinta, nada más que por el dato que te he dado. Es decir, en un solo año hemos invertido, ha sido la mayor inversión de los últimos 15 años. Tengo datos desde el año 2015 hasta el 2024, pero no los tengo ahora mismo en la memoria y por lo tanto no me atrevo a darte un dato claro. Bueno, hay un tema que te tengo que preguntar, y llevamos ya más de media hora de entrevista, pero si no lo pregunto, pues a alguna amiga como mi Rosica Maldonado, pues me mataría o me diría, vaya hombre, al delegado no le has preguntado esto. Tema dotación educativa para la Vega de Acá. La Vega de Acá, como todo el mundo sabe, pues allí de repente, en un plazo aproximadamente de una semana, han surgido allí miles de viviendas. No había nada más que descampados y de repente miles de viviendas allí y la gente viviendo allí como locos. Claro, hasta el año 2018, a la Junta de Andalucía, ¿cómo iban a imaginar ellos que iba a haber una segunda ciudad allí? Miles de personas viviendo y no les dio tiempo a planificar nada. Bueno, ahora ya, si no me equivoco, tenemos una hoja de ruta para construir infraestructuras educativas allí. ¿Cómo es el cronograma? Es decir, los vecinos que tienen niños en la Vega de Acá, ¿qué cálculos se pueden hacer? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con los centros educativos en la Vega? Vuelvo a insistir en lo que también he comentado anteriormente. Lo primero que hay que hacer es programar, es decir, planificar. En el año 21 y 22 se programó primero el colegio Vega de Acá y al año siguiente el instituto también de esa zona, de Nueva Andalucía, de Nueva Almería, perdón. Partiendo de ahí, ya sí podemos establecer una hoja de ruta, pero si no planificamos y no tenemos aprobado nada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues eso se hizo también en el primer gobierno de Juanma Moreno. Colegio Vega de Acá, instituto, y quiero dejarlo bien claro, para que luego nadie se rasgue las vestiduras. Tú creo que me entiendes. Este año hemos tenido un incremento, es verdad, en el número de alumnos en esa zona de escolarización. Provocó pues, una serie de quejas y de peticiones por parte de los padres. E incluso plantearon, ellos hicieron una propuesta de mejora, que la estudiamos, lo que pasa es que lo que ellos proponían, que en un principio entendían que no era costoso, pues sobrepasaba el 1.000.000 de euros. Porque lo que pedían era hacer un colegio de prefabricadas. Pero claro, un colegio de prefabricadas, primero hay que preparar el terreno, hay que hormigonarlo, hay que prepararle los servicios de suministro de agua, de desagüe, alcantarillado, conectarlo. Luego hay que hacer, como es lógico, un muro perimetral para que los niños no dancen a su ancha. Es decir, tienen que estar bien acotada el terreno para que los niños no se salgan y no corran peligro. Esa es la cuestión. Y luego hay que dotarlos, como es lógico, de personal, no solamente de docentes, sino de personal de servicio, de administración y de servicio. Todo eso, pero sobre todo lo que era nada más la infraestructura, era más de 1.000.000 de euros. Pero bueno, el caso es que a raíz de las peticiones de los padres también nos pusimos en contacto con el ayuntamiento y se llegó a la conclusión de que el propio ayuntamiento, la alcaldesa, ofreció hacer el proyecto y luego que lo ejecute la consejería. Ese convenio ya tiene un borrador, está en Sevilla. El cambio de consejera también pues trae algunos desfases, como es lógico. Eso se está estudiando, se va a firmar en breve. Yo entiendo ya que el año que viene se redactará ese proyecto, que llevará un poco de tiempo. Por lo que te he comentado antes, un proyecto no es solamente hacer un documento que refleje la construcción de algo, sino que hay que supervisarlo para que no se quede ningún fleco suelto. Y cuando esté supervisado, entonces lo recogerá la Junta de Andalucía y hará el centro. Para eso todavía por lo menos se llevará un par de años. ¿Me explico? Es decir, que tampoco puedo dar fechas en este sentido porque me puedo equivocar. Y ya sabes, luego me dirán, has engañado. Y mi intención no es engañar a nadie. Te estoy explicando cuál es la hoja de ruta. Y claro, cuando se empieza a construir el colegio, pues tendremos que ir abordando también el instituto. Ten en cuenta
que esta zona ahora mismo está dividida por el paso del tren, la vía del tren, y eso va a desaparecer. Por lo tanto, digamos que nos vamos a encontrar con una zona que no tiene ningún tipo de barrera. Y también estamos trabajando ya en el nuevo mapa de escolarización de Almería capital. Bueno, pues ampliamente superado el tiempo de la media hora de entrevista, creo que merecía la pena, yo lo decía al principio, por el volumen de material trolístico que vende la izquierda en el ámbito educativo. Segunda vez que viene al Chester el delegado, nuestra comunicación es constante porque los dos grandes focos de trolas sindicales y políticas ahora mismo en Andalucía son la educación y la sanidad. Seguramente tengas que volver más veces porque pues no vamos a permitir, por lo menos a la gente que nos sigue a nosotros, que queden dudas de dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y para eso, insisto, los representantes del Partido Socialista que mienten a chorro abierto también están invitados aquí a venir para que contrastemos lo que dicen. Querido delegado, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros, estoy encantado de venir a charlar un rato contigo y ya sabes que estoy a tu disposición cuando lo necesites. Y gracias también al Centro Comercial Torre Cárdenas, a Yelmo Cines del Centro Comercial Torre Cárdenas y a Ejido Motor Almería, el último, el más nuevo concesionario en Almería multimarcas. La semana que viene.